Vamos a hablar de matriz de competencias del docente de educación básica. Sí, este es uno de los artículos que venían en las clases. Fíjense que es de unos maestros venezolanos, donde tratan de primero hablar del concepto de competencias y segundo tratan de ver si sus maestros tenían este enfoque o cuáles eran los puntos más importantes y luego tratar de compararme con ellos, ¿no? Muy bien, ¿qué es competencia? El término de competencia hemos visto que lo podemos escuchar ya en el área de educación, en las características de un cargo, en la obtención de un puesto de trabajo, ¿sí? Ya en todo esto empezamos a ver lo que es el término de competencias, ¿sí? Y lo podemos ver en todo el mundo se está aplicando lo que es el término de competencias. Vamos a hablar qué es eso del término de competencias, cómo viene en el diccionario. El término es una disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Situación de empresas que rivalizan en el mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio, ¿sí? O por ejemplo una competencia deportiva que de repente yo en un principio era lo primero que se me ocurría. Les pongo aquí otros tres términos diferentes de lo que es competencia. Se puede entender como competencia: 1, una rivalidad deportiva o empresaria; 2, asignación de responsabilidad a una institución sobre determinadas materias, ¿sí? Y 3, y este es el que más me interesa que vean: pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo, ¿sí? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue el origen de esto del enfoque por competencias? Esto empezó en el área laboral. Ciertas empresas empezaron a ver, tenemos estas personas que están ejerciendo este cargo, ¿sí? Algunas son más exitosas que otras y vieron, cuando las empezaron a estudiar, que el éxito no había una relación directa entre el éxito y el coeficiente intelectual. Y eso da el traste con toda la educación que se ha estado dando a los alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno antes se centraba en que el alumno recibía toda la información que se daba del maestro y trataba de captar toda esa información y poder ser lo más apto para después desempeñarse en el área laboral. Pero se vio que eso no era lo más importante, o por lo menos no era el factor que estaba más relacionado para poder decir que tiene éxito. Entonces, ¿por qué unas personas son mejores que otras dentro del trabajo? Aquí es donde ellos vieron que había otros factores más importantes que hablaban de que una persona era mejor que otra. Y era, por ejemplo, el estado emocional, los valores que pudiera tener esa persona consigo mismo y con su entorno, eran factores más importantes para poder decir si esta persona iba a ser exitosa o no. Entonces las empresas empezaron a decir, bueno, entonces necesitamos que estas personas tengan ciertos valores o ciertos estados emocionales, y eso nos va a hablar de que van a ser más exitosas que otras personas. Y es donde se acuñó el término de inteligencia emocional, que si se fijan es diferente a lo que es el término de inteligencia racional. El término de inteligencia emocional lo dio Goldman en 1990, el cual habla de la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien nuestras emociones. Llama la atención, si se fijan, que habla de emociones, no habla tanto de coeficiente intelectual, de qué tanto sabes, ¿sí? Sino tiene mucho que ver con este aspecto que antes las escuelas no lo tomaban en cuenta. Muy bien, entonces en las empresas laborales, ¿cómo se definía un puesto anteriormente? Se limitaba un área de responsabilidad, ¿sí? Se definía por funciones que tenía que tener cierta persona, contar con determinado nivel profesional y se evaluaban sus habilidades cognitivas o técnicas, ¿sí? En base a todo esto, Boyatzis define competencias como una característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Pero fíjense bien en esto, las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, que si se fijan tienen mucho que ver factores que antes no se tomaban en cuenta. Con esto se sabe que los 3 elementos básicos que debe tener un enfoque por competencias es las características personales de la persona, ejecuciones y los resultados positivos, que se demuestre que está funcionando, ¿sí? Muy bien, estamos hablando de empresas, pero entonces dijeron las empresas, ¿de dónde sacamos a estas personas que vayan a tener este tipo de enfoque, estos valores, ¿sí? Estas motivaciones? Pues de las escuelas, pero las escuelas estaban, digamos, bajo ciertos otros diferentes enfoques de educación donde no salían preparados de esa manera. Todas las universidades dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar, y es donde empezaron a hablar de modificación de este enfoque por competencias. Y mucho de eso sale a partir de 2 libros, ¿sí? Uno de ellos es el de Aprender a Ser,
ambos publicados en la UNESCO, donde este se enfoca no en el educar, sino en el aprender y convierte al estudiante en sujeto activo de su propio desarrollo. ¿Qué significa esto? Que el alumno ahora era el centro de atención y él se aprendía a ser persona, ciudadano, sujeto de derechos y deberes, ¿sí? A diferencia como era antes, de que el alumno estaba sentado y tenía que recibir toda la información que le daba el maestro. Y el primero, habla sobre la filosofía de la educación, y el segundo habla sobre lo que son los principios de la educación, y todos estos ya los hemos escuchado, que es lo que más escuchamos cuando hablamos del enfoque por competencias. De aquí donde salen los términos de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿sí? Muy bien, hablando ya de esto, que fue una pequeña introducción a lo que es el enfoque por competencias, estos maestros de Venezuela establecieron estos puntos que eran los más importantes que ellos vieron que debía tener una persona, ¿sí?, centrada en el matriz por competencias. Voy a hablar sobre todo lo más importante: motivación al logro, ¿sí?, que pudieras tú influir en tus alumnos a una superación, atención centrada en el alumno, ¿sí?, que tuvieras empatía con los alumnos, que diagnosticaras, planificaras o ejecutaras, sensibilidad social, que conocieras el entorno y que pudieras realizar trabajos en equipos con los alumnos, que fueras un agente de cambio como motivador con actitudes de cambio, el equipo de aprendizaje, que tuvieras interdependencia positiva, habilidades interpersonales, el dominio cognitivo de los contenidos programáticos de educación básica, que los pudieras conocer de las diferentes materias que se van a impartir, dominios de las herramientas de enseñanza y aprendizaje, que puedas dominarlos, las estrategias y poder utilizar estas herramientas, crear un ambiente de aprendizaje adecuado, ¿sí?, el autoaprendizaje, ¿sí?, que seas investigador y que fomentes esa investigación, y cualidades personales de docente, el dominio del carácter, concepto de sí mismo, actitudes y valores. Muy bien, esto está en esta gráfica, sentado en ese lado, lo que menciona el artículo dentro de la matriz de competencias, y estos son los puntos que, como decía la tarea, cuáles son los que yo pienso que yo tengo. Me faltan muchísimos para poder decir que yo manejo el enfoque por competencias, pero estos son los que más me identifiqué con ellos. Establezco prioridades dentro de lo que es motivación al logro, soy paciente y tolerante con el proceso de aprendizaje del alumno, participo y colaboro en soluciones de la comunidad, ¿sí?, en problemas de la comunidad, utilizar estrategias novedosas, enseño propios conocimientos a los compañeros, domino aspectos fundamentales de las ciencias biológicas, lo que es mi área, ¿sí?, se atreve a darle rienda suelta a la creatividad e iniciativa, ¿sí?, relaciona el conjunto de acciones docentes con los acontecimientos de contexto local, regional, tomo en cuenta los planteamientos de los alumnos, manifiesto actitud de esmero y dedicación por la investigación y me pongo en el lugar del otro. Son los puntos que yo creo que son los más importantes. Dentro de este artículo, esta es parte de la referencia, ¿sí?, es de Fernández, de la revista Iberoamericana de Educación. Me gustó sobre todo porque me enseñó a poder hablar un poquito más de competencias. Cuando hablamos